Amante Padre que esté en el cielo, gracias Señor porque nuestras facultades están intactas para seguirle sirviendo en adoración en este día. Le agradecemos por este privilegio que nos da de juntarnos como pueblo para tributarle honra y gloria. Gracias Señor porque su presencia está aquí con nosotros y eso, Padre, nos garantiza la bendición. Le rogamos que al presentar la palabra, esta palabra, Señor, nos ponga en la debida perspectiva de cara a lo que viene y nos haga ver, Señor, la manera como debemos proceder. Pedimos su dirección y su presencia. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En la serie de mensajes, preparándonos para la crisis o la gran crisis de la historia, hoy vamos a reflexionar en uno que tiene por título Enfrentando el decreto de muerte. Y vamos a mirar en este mensaje el papel que van a jugar las mujeres en esta crisis. Vamos a la Biblia de una vez, a Esther capítulo 3, verso 13. Esther capítulo 3, verso 13. La Escritura dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Esto ocurrió en el año 474 antes de Cristo, en tiempos del rey Asuero, quien era el gobernante del mundo, podríamos decir, de aquel entonces. Lo que sucedió al pueblo de Dios en esta ocasión viene a ser una advertencia para todos nosotros, ahora que estamos en vísperas de la gran crisis final. Nosotros miramos aquí en este versículo el ambicioso plan de aniquilar a los judíos en un solo día por parte del gobierno, incitado por el segundo al mando, como lo era Amán. El gobierno liderado por el rey Asuero fue manipulado por los deseos de venganza de su primer ministro, digámoslo así. ¿Pero qué había motivado esa venganza en Amán? Veamos los versículos 1 al 6 para ver el contexto. Dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era adventista. Sí, tenemos que ponerlo en esta perspectiva, porque ya él les había declarado que era judío, dice aquí, pero digamos que era adventista. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los adventistas. Hermanos, definitivamente uso estas palabras para que actualicemos la historia. Y nosotros vemos aquí el motivo de la venganza de Amán. Había sido motivada esa venganza por un deseo de ser reverenciado. Y ese deseo estaba siendo negado por parte de un hijo de Dios.
y eso lo había llenado de odio a él. Pero ¿por qué Mardoqueo no se arrodillaba? Es que Mardoqueo, hermanos, interpretó que ese acto iba a entrar en conflicto con Dios. Interpretó que ese acto lo hacía desobedecer al Señor, quien había ordenado aquellas palabras que dicen: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero Amán razonó sin duda que si Mardoqueo justificaba su conducta con motivos religiosos, entonces todos los que pertenecían a su religión también deberían estar implicados. Así que, si ustedes notan, él procedió a la hechicería. Procedió a la hechicería para ser guiado por Satanás en aquel plan siniestro de exterminar a los judíos. Pues el verso 7, miren lo que dice. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte, delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Así que acude a la adivinación, acude al espiritismo para ser guiado por el enemigo y encontrar un día, una época, una ocasión adecuada para exterminar a los judíos. Pero, hermanos y hermanas, aún aquí nosotros vemos a Dios obrando, pues la suerte le cayó casi a un año de distancia, dándole tiempo suficiente al pueblo de Dios para frustrar el plan de Amán. Posiblemente él hubiera querido inmediatamente proceder, pero echando suertes le salió que aproximadamente dentro de un año él debía ejecutar su plan. Es que, mis hermanos, aún los hechiceros no pueden contra Dios. Aún los adivinos no pueden contra Dios. Pues vean lo que dice Proverbios 16:33, pero dejen ahí marcado Esther 3. Proverbios 16:33. Dice la Escritura: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. En otras palabras, hermanos y hermanas, no le tengamos miedo a los adivinos ni a los hechiceros, porque es más poderoso Dios que ellos. Ellos pueden echar la suerte, pueden tirar las cartas, pueden leer lo que quieran leer, pero de Jehová es la decisión final. Entonces vemos que aunque Amán hubiera querido que fuera pronto, de todas maneras Dios se encargó de que aún su misma suerte le cayera dentro de un año, para darle tiempo al pueblo de Dios de prepararse. Ahora, hermanos y hermanas, volviendo al capítulo 3 otra vez, vamos para allá. Miren el verso 8, porque aquí hay algo revelador en el verso 8. Esther 3, verso 8, dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Voy a decirlo de otra manera: y no guardan las leyes del gobierno. Y el gobierno en nada le beneficia dejar vivir a esta gente. Hermanos, nosotros miramos aquí que la acusación tiene que ver con la ley de Dios, porque la ley de este pueblo, dice, es diferente a las leyes de la nación. Y era verdad en esto que Amán dijo, pero de allí a que ellos fueran rebeldes a las leyes de la nación, o que no respetaran las leyes de la nación, eso era una calumnia. Y aquí, hermanos, es donde tenemos que ir colocando nuestro pensamiento en el futuro.
por la aplicación que vamos a hacer ya en un momento. Si ustedes notan, Amán denunció a la nación de los judíos como un peligro. Y noten ustedes cómo para realizar el genocidio apareció aquí el factor dinero. Pues Amán le ofrece un soborno al rey de muchos millones de dólares, podríamos decir. Vean ustedes el versículo 9 y 10. Dice: si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. ¿Qué les parece? Aquí estamos hablando, hermanos, de mucho dinero. 10,000 talentos de plata, millones de dólares en este tiempo hablando. Probablemente Amán anticipaba obtener una suma mayor con la confiscación de los bienes que haría de los judíos. Pero noten ustedes, en aquel genocidio estaba de por medio el dinero. Y ante el genocidio mundial que está ocurriendo ahora por causa de esta pandemia, ¿no se han fijado ustedes que el dinero también está de por medio? Mis hermanos, el dinero siempre está de por medio en todo exterminio de la población. Pero miren ustedes el verso 11, es espantoso esto. El verso 11 dice: y le dijo el rey: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Hermanos y hermanas, qué tremendo esto. Parece que el rey desconocía quizá la nacionalidad de su esposa, pues la puso en riesgo con su decisión, al poner en peligro al pueblo judío en las manos de Amán. Al poner el destino de los judíos en las manos de Amán, prácticamente estaba poniendo también en peligro la vida de su esposa. Y así procede ahora a firmar el edicto, versículos 12 al 15. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Nosotros vemos aquí un decreto de muerte prácticamente mundial, para exterminar solamente a una minoría, a un grupo. Ahí nosotros miramos, hermanos y hermanas, que este es un decreto horrible. La ciudad entera, dice, se conmovió por la suerte que correría aquella minoría. Interesante, no se les culpa de ningún crimen, pero deben morir todos: los niños adventistas, los jóvenes adventistas, las mujeres adventistas, los ancianos adventistas, pero no cualquier adventista, sino el adventista de verdad presente, el adventista del pueblo remanente, no el adventista nominal, sino el adventista de corazón. Hermanos, exterminio total es el que están aquí acordando y están mandando el decreto para todo el mundo. Y no fuera tan relevante esta historia si no es porque, como lo estoy diciendo, ya actualizado el lenguaje, esto se va a repetir, hermanos, en nosotros. Mire lo que ha sido revelado por el don profético. El decreto dice:
que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Así está escrito en Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, página 444. Fíjense ustedes, lo que estuvo de por medio en la negación de parte de Mardoqueo de arrodillarse ante Amán era la reverencia. Y lo que va a estar de por medio en estos tiempos en contra del pueblo remanente será nuevamente la reverencia, pero la reverencia a la santa ley de Dios. Porque por ser reverentes, por ser respetuosos a la ley de Dios, es que no nos vamos a doblegar a la obligación de guardar el domingo. Pero eso incomodará nuevamente a los gobiernos, incomodará nuevamente a los religiosos. Por eso la sierva del Señor dice que el decreto de muerte que se promulgó en los días de Asuero será prácticamente algo igual a lo que se va a promulgar en este tiempo. Hoy nosotros también, dice, como la verdadera iglesia, seremos vistos como un Mardoqueo a la puerta. Sigue diciendo el don de profecía. ¿Cómo es que va a suceder esto? Nosotros hemos mirado aquí que se repartieron cartas, dice, y las mandaron por todas partes para dar muerte a los judíos. Pues dice la sierva del Señor, vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Prácticamente la historia se va a repetir. Como se repartieron cartas en los días de Asuero para exterminar a los judíos, nuevamente en el tiempo final, dice la sierva del Señor, se repartirán ejemplares de un edicto donde a la gente se le dará permiso para matar a aquellos que no se dobleguen a la ley dominical, a aquellos que se mantengan del lado de la verdad, del lado de la santa ley de Dios. Se le autorizará a la gente, se le dará permiso de que sean exterminados. Por supuesto, a la gente que esté en contra del pueblo de Dios. Sigue diciendo la sierva del Señor, si el pueblo de Dios pone su confianza en el Señor y por fe depende de su poder, los ardides de Satanás serán derrotados en nuestro tiempo tan notablemente como en los días de Mardoqueo. En otras palabras, está garantizado de antemano que Dios cuidará de su pueblo. Sigue diciendo la sierva del Señor, Satanás va a despertar la indignación del cristianismo apóstata en contra del humilde remanente que con toda conciencia se niegue a aceptar falsas tradiciones y costumbres. La iglesia y el mundo se unirán y el mundo cederá a la iglesia el derecho de sojuzgar al pueblo que pretenda adorar de acuerdo a su palabra. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos en la época de Ester. El edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo. La decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones por calumnias contra ese pueblo peculiar. Satanás inspiró el plan a fin de librar la tierra de aquellos que preservaban el conocimiento del verdadero Dios. Y lo mismo va a suceder. Hay un pueblo que preserva el conocimiento del verdadero Dios, y ese es el pueblo remanente adventista del séptimo día. Pero este pueblo que preserva el conocimiento del verdadero Dios, Satanás dice, va a incitar a otros para que los calumnien, para que
se vuelque el odio en su contra. Se van a levantar falsos testimonios en contra de ellos para buscar aniquilarlos. Dice la historia, se repite. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados, obra ahora a fin de controlar a las iglesias caídas, para que por medio de ellas Él pueda condenar y ejecutar sentencia de muerte sobre aquellos que no adoren el sábado idólatra. ¿Cuál es el sábado idólatra? El domingo. Pero aunque así parezca, dice, no libramos una lucha con seres mortales. No guerreamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra poderes, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus impíos en las regiones celestes. Sin embargo, si el pueblo de Dios deposita toda su confianza y su fe en el poder divino, toda estratagema de Satanás será tan ciertamente derrotada en nuestro tiempo como lo fuera en los días de Mardoqueo. Amén, hermanos. Se va a emitir un decreto, dice, por el cual todo aquel que no haya recibido la marca de la bestia no podrá comprar ni vender, y por el cual finalmente ha de ser condenado a muerte. Pero los santos de Dios no recibirán esta marca. El profeta de Patmos contempló a aquellos que habían logrado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. ¿A dónde los contempló? Que estaban en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios y entonando el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Por qué los ve ahí Juan? Porque los miró que perseveraron en ser leales al Dios verdadero. Pablo escribió a los romanos: si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero hay un punto más allá del cual es imposible mantener la unión y la armonía sin sacrificar principios. Entonces, la separación es un deber incuestionable. Las leyes de las naciones deben respetarse, en tanto que no estén en conflicto con las leyes de Dios. Pero cuando hay contradicción entre ellas, todo verdadero discípulo de Cristo dirá, como lo hizo Pedro, cuando se le prohibió hablar en el nombre de Jesús: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí leemos esto en manuscrito 51, 1899. De manera, mis hermanos, que ante la crisis que nos espera, nosotros estamos viendo que se repetirá la historia. Y como el tema o el énfasis de la temática es preparándonos para la crisis que nos espera, lo que estoy buscando, hermanos, con estos temas es que nos preparemos para estos días. Eso es todo, que nos preparemos para estos días. Porque la historia, hermanos, se va a repetir. Los gobiernos y las iglesias nunca han estado tan de cerca hoy como lo están ahora. Nunca han estado tan juntos en nuestro tiempo como para llegar a este punto que la sierva del Señor está mencionando. Miren ustedes, a veces pueden pensar que uno es paranoico, pueden pensar que es conspirador, pero es que, hermanos, uno puede ver en esta pandemia, en esta agenda climática, cómo los gobiernos y las religiones se están juntando. Esto es una antesala, hermanos, de lo que viene. Es cuestión de tiempo. Sigue diciendo la sierva del Señor: el edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo. No porque Mardoqueo le hubiera hecho daño, sino porque se negaba a mostrarle la reverencia que pertenece solamente a Dios. Amán interpretó que arrodillarse ante, Mardoqueo interpretó que arrodillarse ante Amán, eso era faltarle el respeto a Dios. Él interpretó que eso no podía hacerse, porque solo a Dios se debe reverenciar. Y Mardoqueo, eso fue lo que le molestó. Dice: la decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones, por calumnias contra ese pueblo peculiar. Satanás inspiró el plan al fin de liberar la tierra de aquellos que preservan el conocimiento del verdadero Dios. Pero sus maquinaciones fueron derrotadas por un poder contrario que reina entre los hijos de los hombres. Los ángeles, que son poderosos en fortaleza, fueron comisionados para que protegieran al pueblo de Dios, y las maquinaciones de sus adversarios recayeron sobre sus propias cabezas.
El mundo protestante de hoy ve en el pequeño grupo que guarda el sábado un Mardoqueo a la puerta. Su carácter y su conducta que expresan reverencia por la ley de Dios son una reprensión constante para los que han desechado el temor de Jehová y están pisoteando su sábado. De alguna manera hay que deshacerse del molesto intruso. Joya los Testimonios 149, el tomo 2. Interesante, el molesto intruso. Nosotros, hermanos, vamos a ser objeto del desprecio por parte de las iglesias nominales. Y estas, utilizando el poder civil, buscarán aniquilarnos. Pero no podemos dejar de destacar la valentía de Esther. Por eso dije que en este mensaje miraríamos el papel que las mujeres van a jugar en esta crisis. Porque las palabras de valentía de Esther son de admirar y de imitar. Vamos a Esther 4, versículo 13 al 16. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que en cualquier otro judío, que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Aquí nosotros vemos una mujer de oración. Vemos una mujer que pone la confianza en Dios. Al principio pareciera como que se debilita un poco. Pareciera como que si ella quiso mejor quedarse callada, quedarse tranquila, guardar silencio. Finalmente, pues soy la reina y eso no me va a afectar a mí. Pero, considerándolo muy bien, cuando oye hablar a su tío Mardoqueo, ella mira el precio que tendría quedarse callada. Y por lo tanto, las palabras de Mardoqueo: si te quedas callada, si no haces algo, quiero que sepas que liberación vendrá de alguna otra parte. Nosotros vemos aquí, hermanos, también en Mardoqueo un hombre de fe, un hombre de esperanza, un hombre que sabe que si la reina no hace su trabajo, Dios va a levantar a otro. Nosotros vemos a Mardoqueo que él tiene la seguridad, la confianza de que Dios va a intervenir. Si tú no lo haces, respiro vendrá de alguna otra parte. Y de todas maneras tú no te vas a librar. No creas que porque estás en la corte, no creas que porque estás en el palacio, te vas a librar. Tú eres judía también. Y así, hermanos, nosotros miramos que Esther hace su decisión. Y la decisión es ponerse de parte de Dios cualquiera sea el costo. Si perezco, dice, que perezca. Hermanos y hermanas, esto es lo que se va a requerir de las mujeres en la crisis final. Y por supuesto de todos los hombres, ponernos siempre de parte de Dios. Que si vamos a perecer por ponernos de parte de Dios, que perezcamos. Hay que hacer esa decisión desde ya, hermanos. Desde ya. Algunas personas podrán verlo como fanatismo, pero cuando yo hablo con los hermanos, hay hermanos que dicen: yo ponerme ese medicamento cuando sé que va contra el templo de Dios, no,
prefiero que me maten, pero no. Y yo cuando los escucho digo, wow, si así estás de determinado ahora por un medicamento, sin duda sí vas a estar de determinado cuando sea por el Santo Sábado. No cabe duda que esto te pone a prueba. Oh, hermanos y hermanas, si perezco, que perezca, dijo ella. Hermanos, hay que tomar la decisión de ponernos siempre de parte de Dios, porque en Dios nosotros tenemos la fuerza. Hay un poder, hermanos, a favor de aquel que se pone de parte de Dios. Oh, aquellos que hagan esto, de ponerse siempre de parte de Dios, verán cumplidas aquellas palabras que dicen que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oh, hermanos y hermanas, Esther tuvo su oportunidad y era una mujer que no la desaprovechó. Era una mujer que en la situación más difícil hizo su determinación. Todos aquí en esta vida tenemos oportunidades y debemos aprovecharlas como la aprovechó Esther. Y si las descuidamos, no nos incomodemos cuando de repente aparezca un hermano, un pastor, un anciano para hacernos reflexionar. Todos deberíamos de imitar a Mardoqueo. Todos los que podamos tener la posición de anciano, de diácono, de un pastor, deberíamos de estar prestos para que al que es débil, para que el que vacila, nosotros, hermanos, prontamente le podamos animar. Mardoqueo hizo su trabajo. Cuando la vio que podía quedarse callada, le dijo, si callas, respiro vendrá de alguna otra parte. La oportunidad que tienes, no la desperdicies. Hermanos, eso es lo que corresponde ahora. El Señor quisiera que todos seamos como Mardoqueo, para animar a los débiles, para a los indecisos decirles, no vaciles, permanece firme, permanece leal. Recuerda, esta es tu oportunidad. Si tú no la aprovechas, Dios se va a buscar a alguien más, pero aprovéchala. Oh, hermanos, Mardoqueo, un hombre determinado. La oportunidad para Esther iba a tener un gran efecto, el cumplimiento de ella en toda la nación de los judíos, en todo el pueblo. ¿Quién sabe, le dice Mardoqueo, si para esta hora, ¿qué cosa? Has llegado al reino. Hermanos y hermanas, para esta hora Dios nos escogió. Para esta hora que se avecina de dificultad, para esta hora de crisis, Dios nos escogió. Oh, hermanos, ¿quién sabe si para esta hora el Señor te permitió vivir? ¿Quién sabe si para esta hora de pandemia, para esta hora de crisis, para esta hora donde la conciencia se está forzando, quién sabe si para esta hora Dios te permitió vivir para que tú pongas a prueba de qué lado estás? Ah, hermanos, quién sabe si para esta hora has llegado al reino. No sé cuántos de nosotros estaremos vivos cuando la ley dominical se firme, cuando se imponga, pero de todas maneras, antes que llegue aquel día, ya para esta hora el Señor nos ha llamado. ¿Para qué nos ha llamado a esta hora? Para que como Esther nos pongamos de parte de Dios, para que como Esther elijamos lo que no importa venga contra nosotros, si eso hermanos va a probar nuestra fe, pero si eso nos permite ser leales al Señor, que sin ningún temor nosotros elijamos estar de parte de Dios. Hermanos y hermanas, las mujeres tienen un deber para esta época, y ese deber lo deben cumplir. No deben perder su oportunidad y hacer su trabajo, aunque sea difícil o peligroso lo que les toque hacer. Hermanos, no es excusa para no hacerlo. Las mujeres deben, como Esther, encontrar su fuente de fortaleza en el Señor. Las mujeres deben confiar en Dios. Las mujeres deben pedir la dirección de Dios.
¿Qué hizo Esther? Ayunen. Ayunen ustedes y oren. Y yo también lo voy a hacer aquí. No puedo estar con ustedes allí, pero de todas maneras lo voy a hacer aquí en el palacio. ¿Qué le está diciendo Esther? Pongamos todos la confianza en nuestro Dios. Es verdad, yo voy a hacer mi decisión, donde si perezco, que perezca. Pero antes de hacer esta decisión, yo quiero primero ponerme en las manos de Dios. Hermanos, la crisis que nos espera solo se puede enfrentar si nos ponemos en las manos de Dios. Este es un tiempo para ayunar, hermanos. Este es un tiempo para orar. Yo no sé cuántos de ustedes apartan de vez en cuando un día para ayunar. Pero es bueno ayunar. Es bueno ayunar no para aguantar hambre, sino para tener íntima comunión con Dios. Es bueno apartar un día para no depender de los alimentos físicos, sino solamente del alimento espiritual. Oh, hermanos y hermanas, la oración y el ayuno incrementan la confianza en el Señor. Esther lo sabía y por eso dice, pongámonos todos en las manos de Dios. Esta crisis en la que estamos, no vamos a poder hacerle frente si no ayunamos, si no oramos, si no nos ponemos en las manos de Dios, si no confiamos en Dios. La oración, hermanos, es clave. Por eso en este tiempo, hermanos, tenemos que orar más que nunca. Las mujeres como Esther deben ser mujeres de oración. Menos redes sociales y más oración. Menos Facebook y más oración. Menos WhatsApp y más oración. Menos YouTube y más oración. Oh, hermanos, necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Las redes sociales tienen cosas interesantes, pero más interesante es estar de rodillas delante de Dios, buscando su dirección, buscando su presencia, asegurándonos, hermanos, que nuestra fe se fortalezca. Esther lo entendió y por eso pone a todos a ayunar y a orar, porque sabía que allí estaba la victoria, ahí estaba el poder en la oración. Así ella entonces se quedó esperando el momento propicio para actuar y dijo, si perezco, que perezca. La sierva del Señor, hablando de las mujeres, dice, en tiempos antiguos el Señor realizó maravillas mediante mujeres consagradas que unieron sus esfuerzos con aquellos hombres que habían sido llamados a ser los representantes de Dios. Hubo mujeres que ganaron grandes y decisivas victorias. Más de una vez, en tiempos de crisis, fueron colocadas en posiciones importantes que les permitieron salvar muchas vidas. Mediante la reina Esther, el Señor efectuó una poderosa liberación de su pueblo. Cuando parecía que no había poder humano que pudiera salvarlos, Esther y las mujeres relacionadas con ella, oraron y ayunaron y actuaron oportunamente y lograron la salvación de su pueblo. Un estudio de la obra de las mujeres con relación a la causa de Dios en tiempos del Antiguo Testamento nos enseñará lecciones que nos capacitarán para enfrentar las emergencias en nuestros días. Quizá no confrontemos una situación tan crítica, ni seamos colocadas en un lugar tan prominente como le ocurrió al pueblo de Dios en los días de Esther. Sin embargo, muchas mujeres convertidas pueden realizar cosas importantes desde posiciones más humildes. Muchas lo han hecho y aún están listas para hacerlo. Hermanos, desde la posición de una diaconisa, desde la posición de una directora de un ministerio, desde la posición de una miembro de iglesia, desde la posición de una ama de casa, desde la posición que sea, una mujer en las manos de Dios es poderosa. Solamente de ponerse en las manos del Señor. Dice, la gran mayoría de los israelitas habían preferido quedar en la tierra de su destierro antes que arrostrar las penurias del regreso y del restablecimiento de sus ciudades y casas desoladas. Saben, hermanos, que cuando leo esta declaración me recuerdo que la hermana White dice de que estos que estaban experimentando esta situación habían sido de los que no aprovecharon el decreto para salir e irse a Jerusalén y mejor se quedaron allí porque ya habían arraigado sus raíces allí en Persia, en Susa. Varios se habían ido. Habían habido dos edictos, dos decretos para que pudieran salir
y se habían ido, pero estos habían decidido quedarse. Y los que están ahora en esta condición, pues son precisamente por no haber aprovechado la oportunidad de salir cuando pudieron hacerlo. Esto da lugar para pensar muchas cosas, ¿no? Se habla mucho de salir y se habla incluso hasta de salir del país donde se está. Es de poner en oración esas decisiones y al final, hermanos, si hay un llamado de Dios para hacer una salida, hay que obedecerlo. Nosotros vemos que la gran mayoría, dice, había preferido quedarse en la tierra de su destierro antes que arrostrar las penurias del regreso y del restablecimiento de sus ciudades y casas desoladas. ¿Para qué nos vamos a regresar allá? A vivir otra vez en la pobreza. ¿Para qué nos vamos a ir allá donde hay muchas moscas, muchos zancudos, muchos animalitos que pican? No he hecho una casa allá como la que tengo aquí en Estados Unidos. Aquí vivo bien cómodo. ¿Para qué me voy a ir allá? Así pensaron los judíos y eligieron quedarse en Susa para enfrentar este decreto de muerte. Gracias al Señor que en su misericordia los salvó, pero pasaron su crisis. Sigue diciendo el don de profecía. Mediante el agageo Amán, hombre sin escrúpulos que ejercía mucha autoridad en Medo-Persia, Satanás obró en ese tiempo para contrarrestar los propósitos de Dios. Amán albergaba acerba malicia contra Mardoqueo, judío que no le había hecho ningún daño, sino que se había negado simplemente a manifestarle reverencia al punto de adorarlo. ¿Ven ustedes? No era un simple acto de no querer arrodillarse, es que eso implicaba adorarlo. Dice que engañado entonces por las falsas declaraciones de Amán, Jerjes fue inducido a promulgar un decreto que ordenaba la matanza de los judíos, pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias del imperio medo-persa. Pero las maquinaciones del enemigo fueron derrotadas por un poder que reina sobre los hijos de los hombres. En la providencia de Dios, la joven judía Esther, quien temía al Altísimo, había sido hecho reina de los dominios medo-persas. En la providencia de Dios estaba que una hermana de la iglesia fuera hasta la esposa del rey. Esther, dice, quien temía al Altísimo había sido hecho reina de los dominios medo-persas. Mardoqueo, que era pariente cercano de ella, en su necesidad extrema, decidió apelar a Jerjes en favor de su pueblo. Esther iba a presentarse a él como intercesora. Dijo Mardoqueo, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Es decir, para ser una intercesora. La crisis, dice, que arrostró Esther exigía presta y fervorosa acción. Pero tanto ella como Mardoqueo se daban cuenta de que a menos que Dios obrara poderosamente en su favor, de nada valdrían sus esfuerzos. De manera que Esther tomó tiempo para comulgar con Dios, fuente de su fuerza. Y le indicó a Mardoqueo, ve, le dijo, y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. De manera, mis hermanos, que cierro este mensaje esta mañana diciéndoles que para cuando enfrentemos también nosotros nuestro decreto de muerte, que nuestra relación con Dios sea de tal manera que podamos decir como Esther con mucho valor, si perezco, que perezca. Que Dios nos ayude y que seamos fieles y leales en esta crisis como también en la crisis que se avecina. Dios les bendiga.